Hace no mucho hablé de la necesidad de la valentía en el ámbito público y cuando hablé de este tema, de que los católicos tenemos que ser católicos de verdad, mencioné cómo en el caso específico de México, por ejemplo, habíamos tenido que esperar a que el mismo partido que estableció las leyes anticlericales contra la Iglesia sea el que finalmente dé un paso por beneficio y ventaja política a favor de la igualdad de la Iglesia respecto de otras instituciones e individuos. Es, contundente ese tema. Algunos hermanos han expresado preocupación por el hecho de lo que ellos han creído que es un elogio al Partido Revolucionario Institucional. Algunos incluso me han dicho: Alejandro, hermanito, no lo tomes a mal, pero deberías conocer la historia de México. Miren, hermanitos, yo no conozco todo, ni remotamente, pero hay una cosa que sí conozco, que es la historia de México. Yo reconozco a México como la hermana mayor de la cristiandad de América. Recibió la guadalupana y se ha visto ensangrentada como ninguno con la sangre de los mártires. Digo en su naturaleza y volumen, porque tenemos mártires en el Brasil, tenemos mártires en el Paraguay, tenemos mártires en lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, tenemos mártires en la jungla que compartimos distintos países en Sudamérica. Pero el tema principal aquí, simplemente para que sepan, es que estoy completamente familiarizado con la historia de México. Como muestra un botón, ¿saben ustedes cuándo perdió México la prácticamente mitad de su territorio que hoy en día pertenece al sur de los Estados Unidos? Ustedes me van a decir: Alejandro, por supuesto, en la guerra mexicano-norteamericana que terminó con el trágico acuerdo Guadalupe Hidalgo, que además los norteamericanos ni siquiera respetaron, como por ejemplo respetar el idioma, las tradiciones, etc., ¿no? Pero no fue ahí cuando se perdió el territorio para Estados Unidos. ¿Saben cuándo se perdió? Se perdió desde el momento en que las fuerzas revolucionarias liberales, y que luego darían nacimiento al Partido Revolucionario Institucional, y las fuerzas masónicas, prácticamente inmediatamente después de la independencia, deciden aplicar la versión francesa masónica anticlerical de la separación Iglesia-Estado, y deciden que todas las misiones, en su mayoría franciscanas, algunas jesuitas, que existían, por ejemplo, a lo largo del río San Antonio en Texas, que existían, por ejemplo, en Nuevo México y en el sur de Arizona, en lo que se conocía como la Baja y la Alta Pimería, a lo largo de toda la costa de California, todas las que fundó el gran Junípero Serra, y que por esa razón llevan todos nombres de santos: San Diego, Santa Bárbara, San Juan Capistrano, Nuestra Señora de los Ángeles, conocido como la ciudad de Los Ángeles, San Francisco, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes saben que esas propiedades fueron rematadas por las primeras autoridades civiles del nuevo gobierno mexicano al mejor postor, incluyendo amigotes o relacionados, que la mayoría de esas ventas se produjeron a propietarios norteamericanos, y que eso obligó el retraso, el retroceso o el repliegue de la única presencia mexicano-hispana que había en ese momento, que era la de la Iglesia, porque estas zonas eran todavía muy áridas. No se había descubierto petróleo en Texas, no se había descubierto oro todavía. La primera fiebre del oro va a llegar el 49 a California, ¿no? Y en consecuencia no había todavía una actitud de valorar y poblar esa zona. Las únicas poblaciones eran las poblaciones indígenas, a las que se les había enseñado español, y que a lo largo de un enorme trecho que va desde, tracen ustedes una línea imaginaria desde el norte de California, pasando luego hacia Tucson, luego Santa Fe, y luego conectando ahí con todo el sur de Texas, podría contarse todo Texas, era territorio que solamente estaba poblado por indígenas y por
los que vivían alrededor de las misiones católicas. Cuando el Estado mexicano, los abuelos del PRI, deciden retirar a toda esa gente, ahí se acabó la presencia hispana. Y en consecuencia, la guerra fue una guerra sangrienta, triste, trágica, pero inútil. ¿Por qué? Porque los masones ya habían vendido a la patria mexicana. ¿Y saben ustedes la paradoja de las paradojas? ¿Quién les devuelve las misiones franciscanas a los franciscanos en California? El presidente Abraham Lincoln, norteamericano protestante. Esa es nuestra vergüenza, para que sepan que conozco la larga historia anticlerical y vergonzante de las principales fuerzas políticas mexicanas, muchas de las cuales están ahora en el control del país. He querido dar como muestra que sé exactamente de quién estoy hablando en este caso y que mis hermanos católicos tienen que comenzar a ser un poquito más sofisticados mentalmente, si no, no vamos a poder enfrentar las complejidades de la cultura de hoy. Algo muy parecido sucedió cuando yo comenté en Punto de Vista y entonces en el programa Criterios, cuando lo tenía en EWTN. Ahora saben que no lo tengo porque simplemente no soy capaz de mantener, por razones de trabajo, un programa de media hora al día. Pero en un programa dediqué a un artículo sorprendente que había escrito Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de la Literatura peruano, militante enemigo de la Iglesia, liberal y anticlerical al estilo del siglo XIX, partidario del aborto, de la eutanasia, de los mal llamados, entre comillas, matrimonios homosexuales, etcétera, etcétera. Cuando comentó lo impactante que había sido la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, donde reside la mayor parte del tiempo él, lo conmovedor que había sido, lo vulgar y repulsivo que habían sido el grupo de protestadores anticlericales que arrojaron preservativos, insultos, basura a los jóvenes católicos, a una multitud de jóvenes católicos que se encontraron ahí sorprendidos. Entonces, cuando yo comenté cómo Mario Vargas Llosa había visto esto y había dicho, a uno le vienen las ganas de creer y le vienen las ganas de que efectivamente esa figura en blanco vuelva a ser nuestro padre, hay gente que me escribió diciendo, Alejandro, creo que te has confundido. Mario Vargas Llosa no es un amigo de la Iglesia. No es un amigo de la Iglesia, ese es el punto, justamente ese es el punto. Es como si yo les dijera, mira, hoy día vamos a hacer un gran asado, una gran parrilla, y vamos a ponerle una cantidad de carne. Todos vienen invitados al asado, vienen a la parrilla, les pongo carne, y ustedes dicen, oye, me pusieron carne. Pero si de eso se trata, ¿qué cosa crees que es un asado, una parrilla, un sancochado de verduras? No, pues. ¿Cuál es la razón por la cual me refiero a que el PRI pasa una ley? Yo no estoy diciendo que el PRI es bueno. No estoy diciendo que el PRI ha actuado con conciencia católica, ni remotamente. Lo que estoy diciendo, como lo hice en el caso de Vargas Llosa, es que hay verdades que son tan evidentes que hasta aquellos que no son amigos de la Iglesia las ven y las describen. Y nosotros los católicos nos acobardamos de decirlas. Ese es mi caso. Nadie se atrevía a decir, no nadie, pero muy pocos católicos se atrevían a decir, este es un momento de renacimiento del catolicismo en España. Es un renacimiento del catolicismo en España. Los católicos no querían decir eso. No, es que si los decimos nos van a perseguir. ¿Y quién lo dice? Lo dice un ateo. En México, 18 años esperando una ley. Hay un partido que dice que es católico, no la aprueba el PRI. Entonces, a eso por eso cito deliberadamente, explícitamente, buscadamente, queridamente, intencionadamente, menciono a estos sujetos que no son amigos de la Iglesia. No porque no sepa que no son amigos de la Iglesia, sino justamente para hacer mi punto. Ese es mi punto, hermanitos. Que las personas que no aman a la Iglesia son capaces de aprobar leyes o de reconocer fenómenos que los católicos mismos, que somos los primeros interesados, no nos atrevemos a decir. Entonces, ¿cuál es la razón de exponer lo que los que no son amigos de la Iglesia dicen? Avergonzarnos. Ese es el propósito. Que tú tengas vergüenza, que yo tenga vergüenza. Esa es la idea.
para ver si la vergüenza hace lo que no parece hacer la fe, que es darnos la fuerza y la energía para predicar la verdad, para buscar que nuestras leyes nos representen, para pelearlas en el ámbito público, para no tener miedo que nos arrojen basura en las manifestaciones, para no tener miedo, como no la tienen la cantidad de muchachos de jóvenes que defienden las catedrales y las iglesias en Argentina o en el Brasil y en algún otro lado, frente a las marchas feministas y de grupos de presión gay que quieren embadurnarlas e insultarlas. En consecuencia, esa es la intención, hermanitos. Un poquito más de sofisticación, por favor. Yo sé que la mayoría me ha entendido, pero me ha sorprendido el número de personas que me han escrito diciéndome: Alejandro, yo creo que tú no sabes que el PRI no es bueno. Claro que sé que no es bueno. Y ese es el punto. Si los que no son buenos entienden, ¿cómo puede ser que los católicos no entendamos? Que tengas un buen día.